a iniciar. Hay muchas cosas que necesitamos checar el día de hoy, que necesitamos analizar. Por ejemplo, quién es esta bestia que sube del mar, como por ejemplo, cuál es su propósito, cuál es el plan, cuál es el momento de su venida, son los puntos que vamos a analizar. Y por último, vamos a tocar también un tema muy interesante como qué es la marca de la bestia. Amén. ¿Qué es la marca de la bestia? Así que son temas muy interesantes. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. Ya en unos momentos vamos a iniciar con el pastor Salomón y nos vamos a reunir en una transmisión junto con él. Amén. Muy bien, ya vamos a ver a nuestro hermano Salomón que se conecte con nosotros en unos momentos. Ya vamos a integrar con nuestro hermano Salomón. Abra su Biblia, capítulo 13, del verso 11 al verso 18. Capítulo 13, del verso 11 al verso 18. Y vamos a hablar acerca de la bestia que sube de la tierra. Capítulo 11, capítulo 13, 11 al 18. Ok, Pastor Salomón. Listo, aquí les oigo claro. Sí, sí. Gracias, pastor, gracias. Se oye claro. Ok, Salomón, el orden, la bestia que sube del mar, ¿quién es? Después de hablar de quién es, vamos a hablar de su propósito, el tiempo de su venida y vamos a hablar también un poquito acerca de la marca de la bestia, el 666. ¿Listo? Listo, suena interesante, ¿eh? Muy bien. Vamos a dar una pequeña lectura para que nuestros hermanos vayan integrándose con los puntos. ¿Te parece? Capítulo 13, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Les invitamos también a compartir, por favor. Compartan esta transmisión. Ya vamos para que pueda llegar a más personas. Por favor, compartan esta transmisión. Capítulo 11, dice así, capítulo 13, verso 11, dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, vamos a iniciar. El orden, ¿quién es? ¿Quién es la bestia que sube del mar? ¿Cuál es su propósito? El tiempo de su venida y... la bestia que sube de la tierra, su propósito, el tiempo de su venida y la marca de la bestia, el 666. Bueno, Pastor Alfonso, vamos a entrar entonces en la materia de quién es la bestia que sube de la tierra. Le escuchamos. Bueno, pues es un tema muy interesante, muy amplio. Estamos tratando con la segunda bestia, la tercera bestia, mejor dicho. En la ocasión pasada hablamos un poquito sobre la bestia que sube del mar, que todos nosotros estamos de acuerdo de que es el anticristo. Y hablamos un poquito sobre todo quién va a ser esta persona, su acción, todo lo que él realiza, cuál es su propósito. Vamos a hablar un poquito sobre
la bestia que sube de la tierra. Recordamos que estamos con el tercer personaje. El primero es el que es presentado en forma de un dragón, luego la bestia que sube del mar y ahora la bestia que sube de la tierra. Decíamos que los tres son una imitación de la Trinidad. El dragón, quien es el diablo, suplanta al Padre. La bestia que sube del mar suplanta al Hijo. Y ahora vamos a hablar sobre este personaje cuya función es suplantar al Espíritu Santo. Dice que esta bestia sale o sube, mejor dicho, de la tierra. El capítulo 19, 20 y otro pasaje del mismo libro de Apocalipsis la identifica como el falso profeta. Como el falso profeta. Un personaje que tiene la función de promover la adoración al anticristo. Es promotor de la adoración del anticristo, suplantando de esta manera la obra del Espíritu Santo, cuya función es que todos adoren a Jesucristo, exaltar a Jesucristo. Entonces el falso profeta tendrá esa función de hacer que la gente adore a Cristo, perdón, al anticristo. Es más, la Biblia en este pasaje nos dice que hará levantar una imagen, la imagen del anticristo, y va a exigir, va a pedir a todo el mundo que adore esa imagen. Entonces, esto nos recuerda cómo a través de la historia la idolatría ha jugado un papel muy importante. Idolatría que ha causado mucha calamidad a las naciones. El pueblo de Israel fue duramente castigado cuando fue llevado a la idolatría por sus reyes, y una de las razones por las cuales fue llevado cautivo a Babilonia. También podemos hacer referencia que a través de la historia, pues se ha promovido este problema de la idolatría. Nabucodonosor hizo levantar una estatua, una imagen suya, y pidió que sea esa imagen adorada. Ahí surge la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a adorar y fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego, y pues Dios los libró milagrosamente de esa situación. Cuando venga el anticristo va a actuar principalmente en tres esferas diferentes: en la esfera política, en la esfera económica y en la esfera religiosa. En la esfera política, él va a surgir como un líder mundial, como ya hemos estado diciendo en alguna ocasión anterior. Como líder en el aspecto económico, pues él va a tratar de controlar toda la economía del mundo a través de la marca de la bestia conocida como el 666, y a través del falso profeta, quien nosotros creemos que será un hombre de alta investidura religiosa, y que a través de él va a controlar al mundo religioso. Esto está promovido, está en acción, el llamado ecumenismo, que está siendo promovido
fuertemente por el Papa actual, preparándonos para tener una iglesia universal, sin distingos, iglesia que a la postre será capitaneada, será dirigida por el falso profeta. Entonces será un líder religioso que monopolizará a favor del anticristo a todo el mundo religioso. Es identificada de esta manera. Será un suplantador profeta, por eso se le llama el falso profeta. A través de la historia, el pueblo de Israel sufrió mucho las falsas profecías. El Señor Jesús, una de las advertencias que hizo sobre las señales de su segunda venida, dijo que se levantarán falsos profetas. Y todo esto viene realizándose hasta llegar a su clímax con el falso profeta del Apocalipsis, y que levantará, capitaneará al mundo religioso de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros podemos decir de esta bestia que sube de la tierra. Hay muchas opiniones, diversas opiniones sobre quién es el falso profeta. En ese renglón no nos atrevemos a dogmatizar, simplemente hablar de sus características para que el pueblo de Dios tenga la idea de cómo o qué características tendrá este hombre y sepa distinguir entre todas las demás teorías al respecto. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor, por hablarnos un poquito acerca de lo que es el falso profeta. Pastor Salomón, queremos escuchar su opinión también. Hay algo que me gustaría recalcar del pasaje bíblico. Esta bestia que sube del mar tiene dos cuernos, uno semejante al de un cordero, pero hablaba como dragón. Hay un contraste en un cordero y un dragón. Esto nos puede decir más o menos acerca de quién es esta bestia que sube de la tierra. Pastor, no lo escucho. No lo escuchamos. Pastor. Sí. Pastor, no lo escuchamos. No. Amén. No lo escuchamos, pastor. No, no lo escuchamos. Sí. No lo escuchamos. En unos momentos vamos a... Amén. Al principio sí lo escuchábamos. Ahorita no. No, me gusta. Momentitos. Espero que se conecte el pastor, porque se acaba de desconectar. Pastor Alfonso, háblenos acerca de qué es lo que podría decirnos de quién es esta bestia que sube de la tierra con respecto a estas características. Tiene cuernos, dos cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Sí, es parte de lo que estaba explicando no hace rato.
va a venir como un hombre bueno, un hombre piadoso, recuerden que él va a suplantar al Espíritu Santo y se va a presentar como un hombre de bien, como un hombre piadoso, dadivoso. Eso representa los cuernos como de cordero. Además, el verdadero Cordero de Dios es Jesucristo, y él viene falsificando esa función del Señor Jesucristo, a la vez que viene como un cordero, con amabilidad, con piedad. Va a ser un hombre carismático en el aspecto religioso, va a aparentar ser un hombre bueno. Bueno, Pero resulta que también dice que habla como dragón, lo que revela que en ese sentido es que se se fue la deja voz. ver el espíritu diabólico que va a tener y se va a manifestar como tal al final. Pero ya se conectó el hermano y le dejamos que él siga contestando esta pregunta. Ahora sí, Sí pastor. sí se oye. Nuevamente. Ahora sí, un poquito. Se oye. Ahora grítenos, por favor. Bueno, ahora sí. Muy bien, listo. Pastor, Sí. la característica, 2 cuernos de cordero y habla como dragón, nos habla algo, nos dice algo acerca de quién es este personaje. Bueno, sí nos dice su origen, sí nos dice su origen, porque acuérdense que la vez pasada hablábamos de 2 personajes que son sus aliados del dragón. El primer personaje es el que sale del mar y que sale de la tierra, que forman prácticamente juntos la Trinidad satánica. Y sí identifica. ¿Por qué lo identifica? Porque está hablando el contraste. Aquí estamos hablando de una persona que tiene relación con el cordero. El cordero representa ya el elemento cristiano. Esto es algo muy importante de entender, porque ya está poniendo, cuando se habla del cordero, ya está poniendo precisamente el elemento cristiano. Pero eso está en sus poderes, porque cuerno es poder. Interesante que esta bestia no tiene corona, como la primera bestia que tiene corona, porque representa un poder político. Pero esta bestia sí tiene cuernos, que representa un poder, pero no es un poder político, sino es un poder religioso. Y aquí en este sentido, sí es importante enfatizar que esos cuernos de cordero que tiene es su relación cristiana, o sea, que tiene cierta relación en la autoridad como poder cristiano. Pero la forma de identificar que no es un poder cristiano es en su habla, porque cuando habla como dragón. Esto ha llevado a múltiples teorías actuales. Yo quiero dejar claro que estos personajes son para el periodo de la gran tribulación. Es cuando surgen estos personajes al periodo de la gran tribulación. De hecho, surgen desde el inicio con el tema de la apostasía. La cuestión religiosa surge desde el inicio. Cuando se habla de la apostasía que se va a desarrollar en ese periodo, es una apostasía de tipo religiosa que se va a dar, y allá está bien marcada. Algunos teorizan que este personaje calza bien con el sistema del papado. Algunos teorizan que calza bien porque pues van identificándole que sus cuernos son como cordero, pero que también que cuando habla como dragón. Es decir, que si hay forma de identificar a este personaje, no es en su estructura externa, porque en su estructura externa parece un cordero, sino es en el contenido de sus palabras. Es algo muy importante saber que el contenido de las palabras es lo que define a este personaje, cuál es su fuente, cuál es su origen, porque cuando habla como el dragón. Por lo tanto, las palabras del dragón, de la serpiente antigua, son las palabras que él tiene. Y también es muy importante entender que la función de este personaje
es una función del antiespíritu, porque recuerden que así como el Espíritu Santo no da testimonio de él, sino de Cristo, esta segunda bestia que sale de la tierra no da testimonio de él, sino del anticristo. Así como el Espíritu Santo, que de igual manera sella a sus hijos, sella a los que son de Cristo, así este personaje es el que va a implantar precisamente el sello de la primera bestia. Es interesante porque cuando se habla del 666, sabemos que identifica la primera bestia, pero no es la primera bestia la que lo implanta, sino es la segunda bestia la que implanta la marca precisamente de la primera bestia. Entonces, algunos lo identifican ya al papado y me parece una teoría muy interesante de cómo coinciden algunos elementos del papado con respecto a esta bestia, porque aunque es una segunda bestia que sale de la tierra, y eso es importante entender que el origen de esa bestia, de ese sistema, es terrenal netamente, y por lo tanto recibe aplauso de lo terrenal, recibe la gloria de lo terrenal, y recibe también, ahora sí que podemos decir los likes de los terrenales. Pero también, note esto, es interesante que dice que sale de la tierra y tiene dos cuernos que representan dos líderes en esa misma. La bestia es el sistema completo, pero esa bestia tiene dos líderes a la cabeza, y esto es algo muy interesante que ha llevado a pensar a muchos qué es lo que está pasando en el papado en este momento, que es prácticamente una bestia y que tiene dos líderes a la cabeza, y pues algunos empiezan a teorizar sobre qué es lo que está sucediendo en este momento en el Vaticano. Es algo muy interesante, ¿no? También escuchar esas teorías con las que vale la pena hacer reflexión también. Entonces, creo que si queremos identificarla, tenemos que esperar al periodo de la Gran Tribulación, porque es ahí cuando surge, paralelamente con la primera bestia, surge la segunda bestia. Muy bien, pastor. Algo que quisiera añadir y señalar es que hace muchos años hubo un revuelo con respecto a la acción profética, ¿no? Porque por primera vez en la historia la Iglesia Católica tenía dos líderes. Hablamos de Benedicto XVI, que era el pontífice elegido que renunció, y después aparece el Papa Francisco, y prácticamente pues, la Iglesia Católica Romana tiene dos cabezas en este momento. Pero siempre debemos tener en cuenta de que el aspecto profético es para el tiempo de la tribulación, no para nuestros días. Según nuestra perspectiva pretribulacionista, por lo que he escuchado personas que dicen, ya está el anticristo, ya está el falso profeta, pero la realidad es que esto es para un evento futuro. Entonces, recapitulando algo interesante, tenemos a un dragón que es un antidios, antipadre, tenemos a una bestia que sube del mar, que es un anticristo, y tenemos a una bestia que sube de la tierra, que es un antiespíritu santo, un falso profeta. En realidad, hay algo muy interesante. Es una bestia que sube de la tierra, y la primera bestia es una bestia que sube del mar. ¿Qué nos pudiese indicar, Pastor Alfonso? Bueno, ya aprendimos que siendo del anticristo un líder, o va a ser un líder político, va a salir de las naciones. Dice que que salía del mar, y el mar significa naciones, pueblos. Entonces, y eso revela al anticristo como un líder político. Pero sale de la tierra, sale de un lugar o un espacio donde ya se está desarrollando un programa. Como ya hemos dicho anteriormente, este personaje va a surgir de un orden religioso ya establecido en la tierra. Todos los preparativos se están haciendo ya, el ecumenismo,
la misión de diversos grupos religiosos que se van adecuando al sistema, va a dar lugar a una iglesia, a una superiglesia aquí en la tierra. Es aquí en la tierra donde va a estar funcionando ya una iglesia universal, una iglesia poderosa, una iglesia mundial, y de esa iglesia que está funcionando como un sistema religioso en esta tierra, surgirá este hombre que va a suplantar al Espíritu Santo para desarrollar todo lo ya programado según la profecía. Insisto en que este hombre será un hombre, un personaje religioso, un dirigente religioso. Mucho tiempo, como ya se ha dicho, se ha pretendido definirlo como que el falso profeta sería un papa. Pero no podemos dogmatizar como dije antes, pero sí sus características nos van dando la idea de este personaje, y lo que sí podemos afirmar es que será un líder religioso que cubrirá el aspecto religioso de todo el mundo a favor del anticristo, y la adoración del anticristo va a ser su promoción más fuerte, al grado que, como ya dijimos, levantará una estatua del anticristo y va a pedir que todos lo adoren, y el que no lo haga va a ser matado. Muy bien, interesante. Pastor Salomón, notando algo interesante, observen, verso 12, dice que esa bestia que sube de la tierra hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. El verso 14 dice que engaña a los moradores de la tierra. Dice el verso 15 que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Dice el verso 16, decía que todos grandes y pequeños, ricos y pobres, se les pusiese una marca en su mano. Parece ser que la bestia que sube de la tierra tiene relación con la bestia que sube del mar y está al servicio de ella. Esto nos habla de su propósito. ¿Pudiese ahondar un poquito más acerca del propósito de esta bestia? Sí, claro. Mira, hay algo interesante que ahí la palabra cuando dice vi salir del mar otra bestia, aunque habla de la diferencia de la entidad, pero en realidad el griego da a entender que es otra bestia de la misma naturaleza. Es decir, que si la primera es una bestia salvaje, esta no es menos bestia salvaje. Ahora, esto también nos revela que Satanás mismo no puede entregar todos los elementos en una sola persona. Fíjense que es algo muy interesante esto, sino que al anticristo le presenta ciertos elementos, pero también requiere de otra que hace la función de su profeta, que hace la función de su sacerdote. Por eso algunos comentan cuando dice que sale de la tierra, algunos comentan que representaría la tierra de Israel. Precisamente en Jerusalén ya se espera un profeta para que se pueda inaugurar los usos y los servicios del templo, porque este profeta falso hace descender fuego del cielo. De hecho, están en contraparte los dos que mencionabas, que es el anticristo y el falso profeta. Están en contraparte. Dios del otro lado tiene también a sus dos testigos. Y esos dos testigos se contraponen a la bestia y al falso profeta. Y generalmente entendemos que el falso profeta, su enfoque, su jurisdicción más fuerte será en tierra de Israel. Precisamente todo gira alrededor de ese tema. De hecho, en Mateo 24, cuando ya se habla en Mateo 24, que habrá falsos cristos y falsos profetas, es profetas en el contexto judío. Profetas en el contexto judío.
algunos se confunden y piensan que va a estar la iglesia, pero en el tema de la iglesia no se habla de falsos profetas, se habla de falsos maestros. Eso es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Pero allí se habla de falsos profetas, pero que están guiados por un falso profeta cabecilla. Lo mismo pasa cuando se dice que habrá falsos cristos. Va a ser guiado también por un cabecilla que es el falso Cristo, que es el anticristo. Es algo muy importante de tomar en cuenta esto, de tal manera que vemos que todo gira con relación al pueblo de Israel, porque la misión es enredar al pueblo de Israel. Y de hecho, ya esperan para que se pueda inaugurar ahora sí que los servicios del templo, esperan de un profeta que es un sacerdote a la vez, que haga descender fuego del cielo, como en los tiempos de Salomón, para que se pueda reanudar los sacrificios en el altar. Esto es algo muy interesante porque ya nos damos cuenta que la jurisdicción de este falso profeta tiene relación con el pueblo judío y que esa va a ser prácticamente su entorno desde donde va a estar girando, desde donde va a estar trabajando, y posiblemente sea un sacerdote que es a la vez profeta. Es algo muy interesante lo que va a suceder, pero la idea es poder envolver al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino que a partir del pueblo de Israel, envolver también al mundo con esta situación que es de engaño, que es la era del engaño que se va a desarrollar en ese periodo de tiempo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Ya yendo casi al punto final de esta plática, hay algo muy interesante. Recapitulando lo que el pastor Salomón y lo que el pastor Alfonso han estado mencionando. Primero, la bestia que sube del mar es un poder político. Hablábamos de reyes, de gobernantes. Es un sistema, pero controlado por el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra representa un poder religioso. Entonces ahí contempla tanto un poder político como un poder religioso anticristiano, anticristo. Entonces, algo interesante, entendemos y comprendemos de que todo esto que nos da el Apocalipsis tiene un evento futuro. Hay líneas de interpretación como por ejemplo la historicista, que sostiene de que el Apocalipsis se ha cumplido a través de la historia, a través de los 2000 años. Pero bajo nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión escatológica, entendemos y comprendemos que estos eventos que nos narra el Apocalipsis es un evento futuro, que inicia con el programa, y este programa es iniciado por el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, inicia un programa que es la semana 70 de la profecía de Daniel, donde va a estar una guerra entre un sistema antidios y el pueblo de Israel creyendo en el Señor, siendo restaurado. Ahora bien, algo que me gustaría añadir para ya ir finalizando es esto. ¿En qué punto da su aparición la bestia que sube de la tierra con respecto a la gran tribulación? En el primer periodo, conocido como la tribulación de 3 años y medio, o en el segundo periodo, conocido como la gran tribulación de 3 años y medio. Pastor Alfonso, ¿en qué momento de la semana 70 da su aparición la bestia que sube de la tierra? Sí, ya sabemos y lo hemos abordado que la semana número 70 son 7 años. 7 años que va a dar inicio precisamente luego enseguida lo que se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Con ese acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia inicia la semana número 70, y como también hemos hablado, los primeros 3 años y medio, pues va a ser, se puede decir, unos 3 años y medio tranquilos. El anticristo
va a ser aclamado, va a tener reconocimiento como el hombre del momento y que va a traer solución a todos los problemas mundiales, problemas financieros, inclusive problemas eclesiásticos haciendo una sola iglesia, problemas de todo tipo, y va a tener al mundo encantado, y especialmente a los judíos que inicialmente lo aceptarán como el Mesías prometido. Sin embargo, las profecías nos dicen que a los 3 años y medio el anticristo romperá el pacto con los judíos, porque el anticristo va a reclamar adoración en el templo que para esa época ya habrá sido construido, el tercer templo de Jerusalén. Él va a reclamar adoración en ese lugar. Entonces los judíos van a reaccionar como reaccionaron cuando Antíoco Epífanes también quiso hacer lo mismo, inclusive sacrificó una marrana en el templo. Y los judíos se dieron cuenta y reaccionaron. Así van a reaccionar en ese tiempo y no van a aceptarlo. Va a ser en ese momento, se puede decir en un momento de grande popularidad del anticristo, en que ya se va a venir hacia abajo su plan. Los judíos van a rechazar que a él se le dé adoración en el templo, se romperá el pacto, es lo que dice Daniel, que a la mitad de la semana se romperá el pacto. Entonces, a partir de esos 3 años y medio, se desarrolla o inicia lo que se llama la gran tribulación. Será en esa época en la que su mayor fuerza y manifestación, el anticristo se rebelará contra los judíos, hará todo lo que está programado hacer, pero el anticristo tendrá inicio desde que comience la última semana. Posteriormente vendrá el profeta a la mitad de la semana, hará lo que aquí está mencionando y se desarrollará el programa según el libro de Apocalipsis y Daniel. Muchas gracias. Cabe señalar algo interesante. Los primeros 3 capítulos del Apocalipsis hablan de la profecía hacia las 7 iglesias de Asia, que representa pues prácticamente a una iglesia. El capítulo 4 se abre el cielo y la iglesia desaparece y comienza el programa con los sellos. Pasan las 7 trompetas y es cuando el Apocalipsis ahora toma el asunto de la mujer y el dragón, toma el asunto de las 2 bestias y posteriormente hablan de las 7 plagas porteras, que son las 7 copas de la ira, y eso nos da un poquito de luz para saber el momento en el que estas 2 bestias darán su aparición, dándose por sentado de que se manifestarán abiertamente a la mitad de la semana, que iniciaría con el programa La Gran Tribulación. Ya para ir concluyendo con un tema muy picante y muy interesante, ayer te enviaba a Salomón una imagen, ¿te acuerdas? De que cuando empezó con la pistolita, que la gente te empezaba a medir la temperatura, empezaron a decir que esas matan neuronas, que dejan ciego, y estuvimos platicando un poquito acerca de esto, y ayer te envié una imagen donde decía que no nos dejemos poner la pistolita en la cabeza, porque se están poniendo la marca de la bestia. Y de esta forma quiero introducir. La Biblia dice que este falso profeta promocionará que a todos los moradores de la tierra se les ponga la marca de la bestia. Y nos da un número interesante, el número 666. Se han hecho muchas conjeturas
Algunos dicen que simboliza la humanidad, que simboliza al hombre, que ya que fue creado el sexto día. Otros dicen que en realidad no es 666, sino es un número diferente que a la hora de traducirlo en la Biblia llegó a quedar como 666. Otros nos habla de que es algún emperador romano que persiguió a la iglesia primitiva, y se han hecho muchas conjeturas. Entendemos que esto es para un tiempo futuro, pero ¿qué nos podrías decir acerca de lo que es la marca de la bestia o el 666? Muy bien, antes que nada, por allá igual nosotros sacamos un video explicando, porque también se estaba diciendo que la vacuna es el 666, que viene ya Bill Gates es el anticristo, etcétera, ¿no? Algo que para nosotros como pretribulacionistas nos favorece es precisamente que tenemos muy claro el orden de los eventos. Para nosotros, de acuerdo a la escritura, como va la cronología, es que no puede aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo encarnado, no puede aparecer si antes no es quitado de en medio lo que lo detiene, y el que lo detiene, que es corporativamente el Espíritu Santo. Ya lo explicamos en otra ocasión, y eso para nosotros es punto de partida. Quiere decir que si como cristianos hoy tenemos el sello de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros, ninguna de las cosas externas, precisamente por eso no puede manifestarse el anticristo, porque en el caso de los cristianos no puede tener ningún efecto cualquier marca externa en nuestro cuerpo, porque ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, la marca no tiene efecto en nosotros. O sea, no puede, tiene que ser quitado esto por completo. Esta obra del Espíritu Santo tiene que ser quitado para que pueda tener efecto aquello. Pero además, el Espíritu Santo, que es su obra restringente, tiene que ser quitado también para que sea manifestado, para que haga su parucía, que es la palabra que se usa en 2 Tesalonicenses, para que haga su parucía el anticristo. No puede hacer su parucía si el Espíritu Santo corporativamente en la iglesia no es quitado. Es algo muy importante para nosotros. Por lo tanto, ningún elemento, porque mira, esto se ha hecho muchísimo, se ha trabajado sobre esto desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Los reformadores hablaron mucho acerca de la tiara papal que decía Vicaris Filii Dei, y que su número, ya contado en números romanos, daba 666. También se hablaba de lo que podríamos decir ya en 1974, que es un año antes de que yo nazca, se inauguró una gran supercomputadora bélgica, y esa supercomputadora se llamaba La Bestia y funciona a través de 3 series de dígitos de 6. Y se decía, esta es la bestia, y está el 666 también en el código de barras, que también en ese sentido se habló. De hecho, hay un libro que se llama Cuando el dinero falla, que se habló muchísimo sobre este tema del 666. También se ha especulado otros nombres, incluso se habla de Nerón, de Nero revivido, y de este Nerón que su número da 666. Y otros más que se ha tratado de hacer. Lo cierto es esto, que esto no puede entrar en acción hasta que aparezca el anticristo. Ciertamente, el anticristo aparece juntamente con la segunda bestia. Desde el inicio de la gran tribulación aparecen. Cambia su obra a la mitad de la semana, desde luego que cambia, porque primeramente el anticristo aparece como el jinete del caballo blanco en su primera etapa, pero después ya aparece como la bestia que sale del abismo en la segunda etapa, hasta el capítulo 13, que es a la mitad de la semana. Y la obra de este personaje, que es el falso profeta, que lo impulsa, tiene que estar desde la primera parte de la gran tribulación, porque él es el que ejecuta el engaño. Cuando dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, es desde la primera parte de la gran tribulación, y desde allá comienza a ejecutar. Pero no puede ejecutarse la marca de la bestia, no puede salir el anticristo tampoco,
si no es quitada la iglesia del escenario. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de lo contrario vamos a demeritar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida hoy como el sello de Dios que tenemos en nuestras vidas. Y eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Entonces, a los pretribulacionistas no necesitamos especular, no necesitamos estar buscando marcas. De hecho, algunos por allá en un tiempo, como tipo promoción, porque yo así veo que muchos utilizan el 666 tipo promoción, surgió una medicina que se llamaba 666. Y algunos hermanos decían, no lo uses porque es el número de la bestia. Había una marca de jabón que se llamaba 666, la marca de jabón. No lo uses porque es la marca de la bestia. Nada de eso está en función en este momento hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Y esa es la ventaja de que el dispensacionalismo, el pretribulacionismo, tiene los eventos muy coordinados, que primeramente viene Cristo por su iglesia, porque como bien dijiste, el capítulo 3 y 4, la historia de la iglesia sobre la tierra. Capítulos 5 y 6, la historia de la iglesia en el cielo, porque allí vemos a la iglesia que están cantando el cántico de los redimidos. Con tu sangre nos has redimido de toda nación, tribu y lengua, dice. Ya están los redimidos y están rodeando al Cordero como testigos de los sellos que se van a desatar, que es un conjunto de sellos que están allí presentes, pero que son juicios, son totalmente juicios. Así que esa primera parte de la tribulación es cuando se revela el anticristo, se revela el falso profeta, pero tienen dos etapas. De hecho, Daniel 9:27 nos presenta las dos etapas, porque primero aparece como el príncipe que ha de venir, pero cuando viene a la mitad de la semana, entonces aparece como el desolador, ahí es llamado el desolador. Entonces vemos las dos etapas que aparecen de este personaje. Los primeros 3 años y medio ya está actuando, pero no se transforma su ministerio del mal, de la impiedad, hasta que vienen los primeros 3 años y medio. Algunos piensan que la implantación de la marca de la bestia es posible que se dé prácticamente en el tercer sello, en donde aparece precisamente la escasez con el caballo negro, y algunos piensan que allí se va a implantar la marca de la bestia. También es posible que empiecen a darse en ese periodo de tiempo esa implantación de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No sabemos exactamente qué es. Puede ser usada la tecnología. Ahora, algunos piensan que el microchip, para información de algunos, ¿verdad?, surge en 1958. Escuchen eso. De 1958 a la fecha, ya la tecnología ha cambiado. De hecho, esto que es un teléfono, tiene todavía más información en tu mano, con un teléfono, tienes más información que con un microchip. Es muy probable que la tecnología que vaya a surgir, que no sea el microchip, porque algunos le tienen miedo al microchip, porque ya algunas personas hoy ya tienen un microchip, ya tienen implantado un microchip, pero no tiene la función de la marca de la bestia en este momento, porque la marca de la bestia es todo un sistema completo, escuchen esto, de culto. O sea, primeramente es la marca de la bestia. La bestia tiene que asomar y va a tener su marca, y esa marca gira alrededor de un culto, no una señal de datos nada más, es un culto. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Como bien ha dicho el pastor Alfonso, hay una imagen que se va a adorar. Incluso el término imagen es muy interesante, porque no dice más que una imagen, no dice que va a andar o que va a correr, pero es una imagen que va a hablar, así que posiblemente tenga relación con la tecnología. Es muy probable, cuando se habla de la imagen, y es muy probable también, verá, que se relacione con todo lo que son los avances tecnológicos. Es muy probable, pero no se va a saber hasta que llegue el momento. Eso va a ser parte del misterio de iniquidad, hasta que llegue el momento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por
las diferentes formas o de pensar o conceptos acerca de lo que es la marca de la bestia. Ahora bien, las personas que tengan la marca de la bestia, que es el 666, no pueden vender, no pueden comprar ni pueden vender, es decir, no puede haber comercialización. O sea, el que no acepta este sistema religioso, político, no puede tener, no puede entrar a los programas financieros, a compraventa, etcétera, porque no puede comprar y no puede vender. El pastor Salomón ya nos dio muchas opciones de lo que podría ser y lo que se ha especulado acerca de la marca de la bestia. Pastor Alfonso, sabemos y entendemos que la marca de la bestia es un evento, es para un evento futuro, cuando la iglesia ya no esté presente en la tierra. ¿Qué aplicación práctica para la iglesia de hoy puede tener el hecho de que la bestia que sube de la tierra pone la marca de la bestia? Es decir, a nosotros como iglesia de hoy, ¿en qué nos puede interesar? ¿Cómo nos puede edificar? ¿De qué forma puede ayudarnos en nuestra fe en estos momentos? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos está llevando por un proceso. Y aunque nosotros no vamos a vivir todos esos acontecimientos, Dios nos está preparando, haciéndonos ver a través de los acontecimientos el cumplimiento de su palabra. Y es interesante, fíjense, porque el mundo entero, y no solamente ahora, yo desde que era niño, voy a comentar sobre la marca de la bestia, y el mundo ha tenido conciencia en todas las generaciones de esos acontecimientos. Y esta inquietud ha ido aumentando cada vez, En el tiempo actual encontramos una inquietud general, una inquietud mundial sobre este hecho. ¿Y qué nos quiere enseñar esto? No es sino tenemos que entender que es Dios quien Se fue el audio, hermano. Pastor, se fue el audio. Cheque el audio. A ver si se oye. Se está oyendo en el... Creo que... Vamos a ver. Sí, bueno. Se cayó el audio. Bueno. Sí, bueno. Bueno.
Bueno. Bueno. Muy bien. Pues ahora sí, allí sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? Ustedes sí me escuchan. Para que en lo que ellos van retomando también y van componiendo el tema del audio, podamos nosotros a dar alguna en lo que va acomodando. Muy bien. Esta segunda bestia, que es una bestia religiosa, va a encabezar el tema de la apostasía. Es la dirige de un sistema que no solamente consta de la Iglesia Católica, se ha pensado, de hecho se ha manejado en el mundo. De hecho, Apocalipsis 17 no te habla de la Iglesia Católica. La puede incluir porque definitivamente es un número muy fuerte de membresía que tiene, pero solamente la Iglesia Católica. Estamos hablando del ecumenismo, una suma desde el Islam, budismo, cristianismo mezclado allá, que va a darse. Por lo tanto, esta bestia va a dirigir el conglomerado en general del judaísmo y de todas las religiones que va a estar dirigiendo por allá esta segunda bestia. Por lo tanto, eso va a ser abarque que va a realizar esta bestia. Y de hecho cuando vemos el capítulo 17, está hablando de una Babilonia mística, religiosa, pero el capítulo 18 habla de otra Babilonia, que es la Babilonia más política. Así que vamos a ver cómo van con ellos para que... Muy bien. Todavía que van reforzando allá lo que está en el vano, hermanos. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos da luz de hacia dónde va avanzando los cambios. Todos los cambios que se van dando, que se van generando, son cambios que van avanzando hacia la formación de esta segunda, del aspecto religioso. Por esa razón dice que a los moradores de la tierra, porque pues prácticamente cuando la gran tribulación inicia un sistema de engaño que se va desarrollando y que lo va haciendo a través de señales. Esto me llama muchísimo la atención, porque el tema de los milagros en este momento en el mundo cristiano, entre comillas, ¿verdad?, se ha propagado tanto, y eso es lo que hace que precisamente tenga, ahora sí que tenga una captura de los cristianos que no son van siguiendo señales, que van siguiendo milagros. Esto es muy interesante lo que se está dando. Y cuando venga este falso profeta, hará milagros a tal grado que, según Tesalonicenses 2, dice que engañará, si es posible, a los escogidos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, pero en 2 Tesalonicenses 2 relaciona esos milagros engaños que hacía el Señor. Estos serán engañosos. Interesante. De hecho, los términos que utiliza para los milagros y milagros son las para los, por lo tanto, allí de lo que desarrollo. Muy bien, vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? A ver cómo vamos.
Hay algo muy falso profeta, versículos 14, que dice allá, y engaña a los moradores de la tierra con señales los que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Moradores de la tierra que hagan una imagen a la herida de espada. Y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y se hace matar a los que le adorase. Algo muy importante se menciona es el término imagen. El término imagen de este concepto política es algo muy interesante, que política, lo que la bestia religiosa con lo político, que ahí se ve que está unido, su función tiene que ver con la imagen, porque la idea, y a través de la imagen, los políticos está completamente por abajo. Y esa es una misión, por ejemplo, que ha hecho generalmente el principal de la iglesia, Papa. Cuando llega a de algún político que está completamente hacia abajo, y es función que va a ser este personaje, su misión principal es levantar que se está preparando dentro del romanismo para el camino a su profeta. Por lo menos tenga una ascendencia judía. Es probable en el falso profeta que sale del mar. Esta relación que se va dando, va preparando, algo llama mucho la atención para todos llama la atención. En este momento en la iglesia, los papas estén dos cuernos a veces, en ese su jesuita, que son prácticamente es el movimiento del romanismo, incluso dentro de lo que eran del que se conoce como el Papa Negro, es general de los jesuitas al Vaticano. Si ya se compuso el audio de nuestros hermanos. Adelante, hermano Benca. Adelante, pastor. A ver cómo vamos. Creo que vamos a para nuestros hermanos, tal vez entrar, voy a concluir miren, práctico de todo esto que estoy viendo. Miren, recuerden que entre el misterio de estos falso profeta y el anticristo es en el periodo de la gran tribulación desde el inicio, pero antes ya empieza con el misterio de iniquidad. Ya el misterio de iniquidad ya empieza a darse los lazos, ya empieza a ponerse la plataforma para que pueda pararse. El falso profeta empieza a darse esos lazos. Ya empieza también a tener sus brazos a estar activos. ¿Cuáles son esos brazos? Eso es lo que se le conocía. Y la apostasía, ¿no? En el que ya se están dando los elementos que son, ¿saben qué es el imitación? Todo lo
de Dios. Ustedes vieron que mamá se imita a los misterios de iniquidad, es imitación de Dios. Tanto así, pero pura absoluta. Eso es preparando el lugar en esos lazos que entre el mundo evangélico también romano, empiezan a dar esos lazos. Eso es el misterio de iniquidad y el ecumenismo que se está formación ya. Entiendo que se está dando esa formación, esa cercanía entre el evangélico y el mundo romano. No solamente eso, sino otros aspectos como el Islam y otros más que se están desarrollando. Así que estamos en un tiempo realmente final, hermanos. Es un momento importante. Tenemos que estar listos con nuestra vida espiritual. Afírmate cada día, porque ya el Señor está cerca, está a las puertas. Muy bien, vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que mantenga a cada uno de sus hijos. Oremos al Señor. Padre, en este momento estamos pidiendo, Dios mío, que en medio de esta era de engaño que está levantándose y sobre todo esta situación que se está dando, que es una tierra fértil para el surgimiento de todos estos falsos profetas. Pero Dios mío, en medio de este tiempo también tienes pueblo firme en ese pueblo todavía, gente que está todavía firme, estar, Señor, hasta el que suene esa trompeta que y nos vamos a mantener a las tribulaciones prometidos, Señor, que vienes antes que se desaten los juicios de la ira sobre esta tierra. En el nombre en tus manos a tu pueblo, guárdalos cada día. Amén. Que Dios restaure, que bendiga al pueblo que está allá, y sabemos que es fallas de la TCS, a ver si ya se recuperaron para que nos den alguna palabra, y si no, pues yo ya al final también del programa, porque no nos podemos alargar mucho. Pero no, se ve bien. Te lo digo que tal vez se me olvida. Seriamente.